Lo tenemos vía Zoom a Román Lechman desde Washington, entiendo. Román, Gonzalo Sánchez y el equipo de Infobae te saludan. Hola, ¿cómo están, colegas? ¿Cómo andas, colega? ¿Cómo se vive de aquel lado del mundo la noticia que nos está conmoviendo a todos, Román? Bueno, acá vos sabés que la sociedad es más que nada protestante que católica y esta administración, a diferencia de lo que hubiera pasado con la administración demócrata, tenía profundas diferencias con Francisco. Entonces, es como que todavía no hay una reacción oficial respecto a quién va a viajar y de qué manera, pero hay que ponerlo en ese contexto, ¿no? Total. Hoy escribiste sobre la relación del Papa con los presidentes. Es una nota, perdón, Román. Encima Román Ramón es tremendo esto. La nota en Infobae es espectacular porque vos vas dando una crónica para todos los desmemoriados que piensan que el Papa fue los últimos 2 años. Tu crónica abarca desde Bergoglio, el vínculo con Néstor Kirchner primero, con Cristina Fernández después. Bueno, el capítulo que para mí hoy es menor, el capítulo Berbisky, pero que vos lo retratás muy bien, y lo que fue siendo el vínculo de Francisco con cada administración. Entremos un poquito ahí de lo que vos pudiste hacer como una crónica que les recomiendo, entren en Infobae y léanla. Muchas gracias. A ver, la relación, primero hay que entender la personalidad de Bergoglio. Bergoglio, antes de ser papa, allá en la Argentina, tenía mucho peso, al punto tal que cuando Juan Pablo II muere, la primera reflexión de Néstor Kirchner fue: ¿qué hacemos con Bergoglio? Que si llega, nos va a gobernar la Argentina desde el Vaticano. Tremendo. Y es ahí donde se hace esa operación sucia montada a partir de una investigación de Berbisky, que en ese momento tenía cierta validez porque la justicia no había determinado la inocencia de Bergoglio, y que después, cuando quisieron repetir la misma operación, cuando Benedicto XVI decide dar un paso al costado y se tiene que elegir papa, ahí ya la justicia había dicho que Bergoglio era absolutamente inocente. Vale la pena añadir que Bergoglio acepta un interrogatorio en la propia curia porteña, donde él responde todas las preguntas y los 3 camaristas dicen es absolutamente inocente. Total. Ahora, vos fijate la paradoja, ¿no? 2 veces le quisieron hacer una operación a Bergoglio, y sin embargo Cristina fue la presidenta argentina que más veces en sus distintas variables llegó o al Vaticano o a Santa Marta. Eso habla de la personalidad de Bergoglio, ¿no? Claro, vos ahí marcás esta desconfianza de todos los presidentes. Avanzando en el tiempo, lo que fue la irrupción de Mauricio Macri. Y esa desconfianza, me acuerdo de esa famosa foto donde él no está ni sonriendo, que todo el PRO decía, danos una sonrisa. No, bueno, ahí yo te digo, yo, por ejemplo, ustedes hacían referencia al viaje de Francisco a Estados Unidos. Ese viaje yo lo cubrí desde Cuba, y la visita a Washington y a Filadelfia. Recuerdo que pese a verlo, así estamos parando en el mismo hotel, en el Nacional de La Habana, y Francisco no la quiso recibir. Mira. Y Cristina, muy enojada, se fue a verlo a Raúl Castro al Palacio de la Revolución. Te puedo contar en directo porque yo estaba en el pasillo cuando salió como una furia yendo a verlo a Raúl Castro. Ahora, lo de Mauricio arranca cuando Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires y Mauricio era el jefe de gobierno de la ciudad. Y Mauricio le promete que no iba a haber ley de matrimonio igualitario y lo manda a Marcos Peña, que era su jefe de gabinete porteño, a decirle, cruzan la plaza, porque en esa época el jefe de gobierno, la jefatura de gobierno estaba
en Bolívar 1, no en Uspallata, para que la gente se ubique. Y Marcos Peña cruza esos 150 metros a la oficinita que tenía Bergoglio y le dice, quédate tranquilo. Y Mauricio lo traiciona. Y hay ley de matrimonio igualitario. Ahí A ver, tengo Julio. un agregado, porque su santidad me mandó a hablar con Mauricio. Hola, Julio. Hola, ¿cómo te va, Román? No, ahí tengo un agregado. Él me pidió hablar Excelente. con Mauricio y yo fui. El tema después es que Durán Barba lo convenció a Mauricio que tenía que estar en contra. Porque Durán Barba es un culto estúpido, tiene 8 doctorados en idiotez, ¿viste? Bueno, yo nunca entendí, te tendría que haber pagado a Cristina, que ganó Macri, no a Durán Barba, porque lo puso, digamos, lo pone a Scioli, pero es uno de esos mitos que inventamos. Pero Durán Barba el otro día lo dijo públicamente, yo lo convencí que tenía que salir de... Ahora, un conservador progresista es un oxímoron, ¿viste? Es una cosa que no existe. No, tal cual. Ahora, eso se agrava, a partir de lo que dice Julio, se agrava porque en la primera visita Macri va con tres gobernadores. Sí. Uno era el gobernador Cornejo, que hacía poco había levantado la educación religiosa de los colegios. Claro. Imaginá, Francisco. Otro era Urtubey, que Francisco había recibido cartas desde Salta planteando que había un tráfico de drogas importante en la frontera con Salta. Y el tercero, una señora llamada Bertone, cuyo tío era enemigo mortal de Francisco. Entonces Mauricio no solo va con la interna pasada, sino que va con Bertone, Cornejo y Urtubey. Total. Yo me acuerdo, ahora lo puedo contar, porque ya está. Yo lo fui a ver la noche anterior y le digo, ¿cómo va a ser? Y él me dice, frío polar. Frío polar. No me voy a Wow. olvidar nunca más. Me dice, Frío frío polar. Ah, Eso lo quiere primero decir que cuento. eso ¿Quién le dijo fue eso? pensado, que Francisco te dijo, Francisco me dijo, amigo, frío polar. Pensado. fue pensado esa gestualidad. Impresionante lo que nos está contando 22, Román. Pero, 22 minutos. perdón, el dato te agrego. A mí me dice, fuimos amigos en Buenos Aires y cuando le pregunta el periodista cuál va a ser nuestra relación, dice, la va a manejar la canciller. Si yo alguna vez digo que la relación con usted la va a manejar mi secretario es porque no lo quiero ver más. Me dijo exacto. No, por eso, pero esa reunión salió muy mal. Muy mal, yo sí. fui a cubrirla por Infobae, está en la crónica de Infobae. Sí. Me acuerdo después que el presidente Macri va a la embajada del Vaticano, ahí la vía de la conciliación, y tratando de explicar la cara de Francisco, 22 minutos. Total. Esa foto que están mostrando. esa foto, Inolvidable. Es impactante. Pero se la había ganado, Y se la después- había ganado, como tantas otras. Pero sí, después hay, te digo más, después hay un segundo viaje de Mauricio, Sí. Sí. donde Mauricio logra alguna forma de empatizar. Pero, Antonio. perdón, hace ahí donde sí. yo por pedido de su santidad voy a hablar con él y le digo, tenés que humanizar la relación. Y, digamos... Sí, bueno, y sí, ¿sabes cómo lo humanizó? Se fue a andar en bicicleta con quien era el cardenal de Buenos Aires. Sí. Se fue a andar en bicicleta por el Trastevere, 1 hora y media andando en bicicleta, y al final, los dos transpirados, cuando llegan al hotel, ahí cerca de la Piazza del Popolo, Mauricio Macri le pregunta al cardenal Poli, y Sí. no, va a estar un poco mejor, le dice Poli. Bien. Y efectivamente Bueno, estuvo un poco impresionante. mejor, Sí. porque Macri lleva unos mapas para explicarle qué pensaba hacer Sí. con la capital, y el cura, Francisco se apiadó de él y fue un poco más sonriente. Y avanzo en el tiempo, en la crónica hablas de Alberto Fernández, contás la primera reunión, se comprometía a cumplir con las lecciones del Santo Padre por Alberto, y decís, pero Alberto Fernández traicionó igual que Macri, empujó la ley del aborto y todo se terminó entre el presidente de Argentina y el Papa.
O sea, otra relación. Sí, tal cual. No solo eso, se lo va a ver a Macron. Y Macron le regala un libro respecto a los derechos de la mujer, que yo obviamente estoy de acuerdo, o sea, con los derechos de las mujeres, pero la política, la traición se paga. O sea, Total. para ponerlo en una frase hecha, Roma paga traidores. Sí. Y te pregunto por el último, por la actualidad, Román, para entender hoy el vínculo de Francisco y Milei. Sí. Yo te lo voy a decir porque ese viaje también lo cubrí. O sea, yo lo seguía a Milei a Israel, Sí. Jerusalén Claro, ese primer específicamente. viaje. Sí. Todo el viaje a Jerusalén. El primero fue a Davos y el segundo fue a Jerusalén. Sí. Y yo hice Jerusalén con él y después hice Roma. Y al principio, del lado de Javier Milei, todavía estaba presente el prejuicio que planteó durante la campaña electoral, donde Claro. hizo declaraciones tremebundas. El hijo del El maligno de la maligno. Y tierra. el cura, sí, bueno, y el cura Francisco estaba cool, porque había preguntado a Buenos Aires, che, ¿cómo es este tipo? Y le dijeron, no, dale tiempo, no es de la política, imagínate, venía de Cristina, Mauricio y Alberto Fernández. Bueno, dale tiempo, y el domingo 11 de febrero, en la canonización de Mamantula, Ajá. hubo un gesto Impresionante. tremendo, tremendo, porque, a ver, yo, como conocía gente que estaba en el Vaticano, en lugar de ir al corralito con los periodistas, me crucé a donde estaban las delegaciones, o sea que lo vi a 5 metros. Francisco desvía la silla de rueda y se lo va a abrazar, o sea, no existe. Lo que hizo no existe. Y Milei, cuando se le acerca, porque eso es lo que tiene de espontáneo este presidente, sonrió y lo abrazó. Sí. Y ahí se terminó. Qué O sea, bárbaro. Te peinaste, o sea, te cortaste el pelo, se- algo así, le dice se- Francisco, ¿no? sí, se terminó. Y al otro día, lo va a ver al Vaticano. Te voy a contar una anécdota para que veas el clima extendido que hay. A ver. Al Vaticano fue con su rabino, con Axel. Sí. ¿Sí? Y el cura simpático lo mira de reojo a Milei y le dice, ¿te trajiste tu rabino? Y dice, sí, voy a entrar mi rabino. El cura lo mira y le dice, sí, mejor un rabino que un brujo, ¿no? Uf. Impresionante. ¿Entendés? Román, O sea, sí. no quiero dejar de preguntarte algo porque estás en Estados Unidos y una de las últimas figuras, sino la más resonante de las figuras que visitaron en este tiempo al Papa Francisco, es J.D. Vance. Hace prácticamente horas publicaba Bueno, que estuvo con él. Es la el última. vicepresidente de Estados Bueno. Unidos. Bueno, Sí, me parece que es como te voy, un te dato, voy a- ¿no? En términos te voy a políticos dec- también. te voy a decir una cosa. El Vance le pide la audiencia Sí, y Francisco no se la quería dar Mm. porque tuvieron muchas diferencias. Sí, claro. Muchas diferencias. O sea, Francisco va a un programa muy popular en Italia ante la asunción de Trump y ahí le cuestiona la política migratoria. Después le manda un telegrama oficial felicitándole, pero diciéndole guarda con los inmigrantes. sí. Eso fue el 20 de enero. El 30 de enero, después busca el post de Vance, Sí. pone un post citando un concepto de San Agustín del siglo V. Cita un concepto de San Agustín, donde el concepto básico de San Agustín del siglo V es primero el que está cerca y después vemos qué hacemos con los que están lejos. Una frase tremenda cuestionándolo a Francisco, que le había cuestionado la política de inmigración indocumentada. Francisco le contesta a Vance con una carta abierta a los obispos de Estados Unidos, donde le Claro. contesta fuerte.
acá hay un desayuno interreligioso los primeros días de febrero, donde Vance reconoce las diferencias con Francisco. Claro. Y Francisco no lo quería recibir. Bueno, llega Vance imagínate, llega Vance al Vaticano, la lógica es que lo reciba el Papa. No lo quería recibir, y el día anterior lo recibe un tipo que es clave en el pensamiento del Papa, de Francisco, que se llama Pier Paolo Parolin, que es el secretario de Estado Vaticano. O sea, un nombre que suena, por cierto, ahora, ¿no? Está sonando. Sí, yo te digo, entre paréntesis, tendría cuidado porque el que entra papa sale cardenal. Claro. Mirá a Francisco, si no, y que suena O sea, ¿entendés? Sí. O sea, yo iría con cuidado, aparte, ¿sabes cuánto falta? Falta. O sea, no solo faltan 2 semanas para que empiece el cónclave. Sí, falta un montón. ¿Sabes cuánta cena con pasta Sí. yuta en la vía, Total. la vía Borgo Pío va a haber hasta que lleguemos al Román. cónclave? Bueno, no quería... Sí. No, para que cierres la historia, para que cierres la historia, te vamos a pasar otra Bueno, nota. Dime. listo. Vance le pide a Parolin la audiencia. Sí. Y el Papa, pues a la personalidad de Francisco, le dice ok. Entonces, estaba escuchando su homilía del domingo de resurrección en San Pedro, se va de la homilía, lo recibe 4 minutos a Vance, le da unos huevos de Pascua para los pibes, le regala una corbata, literal. Huevos de Pascua para los pibes, le regala una corbata, literal. Vance le dice, bueno, sí, lo veo mal, pero gracias por recibirme. Y hoy a mí me llamaron a las 3:30 de la madrugada de acá y me dijeron que se había muerto. Román, estamos en contacto como siempre, si te parece. Bueno. Cuando quieran, colegas. Eso, colega, ahí está. Gracias, Román Lechmann, desde Washington. Vamos al móvil que está Dani Gian en la Catedral Metropolitana. Quiero sacarla a Dani, que está esperándonos. Dani, ¿cómo va? Hola, Gonza, equipo, buen día.